Muchas gracias por acompañarnos. Pedro, qué bueno que estés por aquí. Gracias por invitarme, muy amable, muy complacido de estar contigo siempre. Bien, y ahora te felicito porque ya ganaste la candidatura a senador por el PRM por Samaná. Vamos a hablar un poco entonces, ¿cuál es un resumen de la visión que tú tienes para una agenda legislativa para una provincia como Samaná? Si Mira, tú resultas electo senador, que espero que así sea. mi candidatura como senador por Samaná no es una candidatura en contra de nadie, ni siquiera en contra del PLD, es una candidatura a favor de Samaná fundamentalmente. Samaná es una de las 5 provincias más pobres del país, a pesar de que tiene todas las características para ser un polo turístico, al igual que Bávaro, al igual que Puerto Plata, al igual que Punta Cana. Ha sido una provincia descuidada, olvidada y maltratada por los gobiernos del PLD. En 20 años de gobierno del PLD, la inversión de Samaná ha sido muy baja. Prácticamente lo único que ha hecho el PLD en Samaná es acercarse en los procesos electorales, comprar votos, dar hojas de zinc, dar tanquecitos de gas, pero no ha habido una intención real, o sea, de apoyar el desarrollo y el bienestar de Samaná. Nosotros entendemos que Samaná necesita una entrada digna, tener una entrada. Cuando uno entra a Samaná parece que ha llegado al fin del mundo. Esa entrada de Samaná no tiene ninguna condición. Cualquier pueblo del país, cualquier provincia tiene una entrada más digna que la que tiene Samaná. Samaná necesita una terminal de crucero, se necesita revisar el contrato del peaje de la autopista Santo Domingo-Samaná, que es una espada de Damocles para Samaná. Se invierten 3.500 millones de pesos anuales, 500 del peaje que pagamos y 3.000 del llamado peaje sombra. Samaná necesita puerto, el puerto de Arroyo Barril, el puerto Duarte, que es un puerto importante, que una vez fue el puerto de toda la región del Nordeste, donde se exportaba a partir de ese puerto. Está cerrado. Hoy día Samaná tiene zonas todavía que tienen 50 años sin agua y sin energía eléctrica, como la comunidad de Juana Vicenta. Samaná no tiene una universidad, a pesar de que tiene una población importante de más de 100.000 personas, no tiene universidad ni centros educativos. ¿Y el aeropuerto de Samaná, cómo está? El aeropuerto de Samaná, que es un gran aeropuerto, porque es un aeropuerto que no tiene accidentes geográficos, los aviones aterrizan desde el mar en línea recta a la tierra. Llega un vuelo a la semana, prácticamente habían 2 vuelos, había un vuelo de JetBlue Samaná, Nueva York, y fue cerrado porque no habían pasajeros. Samaná prácticamente tiene un flujo de turistas de 200.000 turistas al año, muy pocos turistas llegan a Samaná. ¿Y qué pasó? Porque se veía, yo recuerdo cuando trabajé como reportero de asuntos económicos, que decían que ese era el polo en desarrollo y que tenía mejor potencial, porque combina cosas que no tienen los otros polos. Combina toda una belleza y una riqueza natural con unas playas extraordinarias y la facilidad de poder combinar en pequeños yates, quizá un paseo o hacia la misma Puerto Plata o darle la vuelta a la isla y ir a la zona este. ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido con el turismo en Panamá? Samaná es el polo turístico, como tú dices, con mayor potencial. Tiene la mayor biodiversidad que tiene ningún otro sitio. Tenemos las ballenas, tenemos los haitíes, tenemos el Salto de Limón y las playas más hermosas que hay en el país. Montañas muy importantes, una gastronomía muy importante y una historia de Samaná. Un legado cultural. Un legado cultural muy arraigado, muy profundo tiene Samaná. Sin embargo, no ha tenido un liderazgo político que propugne por la provincia de Samaná. El liderazgo congresional que ha tenido Samaná no ha potenciado una ley, un empleo, industrias importantes para Samaná. El único sitio que es un polo turístico económico importante en Samaná es Las Terrenas, y eso se debe fundamentalmente a la iniciativa privada, pero no
al gobierno. Mate. En la terrena hay 12 bancos, hay supermercados, cadenas de supermercados importantes, hay un auge de la industria inmobiliaria, del turismo inmobiliario, pero eso solamente focalizado en la terrena. Mate. El resto de Samaná, mate, en Samaná prácticamente cerca del 60% de la población es una población pobre, y de ese 60%, el 11% del 60% es pobre extremo. ¿Me? Samaná se pasa hambre, no hay empleo, ¿me? Y eso es el legado de los gobiernos del PLD y de los liderazgos congresionales que ha habido, ¿me? En el PLD en estos últimos 20 años. Esos serán parte de los puntos de tu propuesta legislativa para trabajar desde el Congreso. Exactamente. Por ejemplo, la industria pesquera, ¿me? En Sánchez, ¿me? Hay una industria incipiente del camarón de Sánchez, ¿me? Por las aguas que bajan del Yune y las algas que se acumulan, ¿me? En esa parte de la bahía de Sánchez, ¿me? Hay de manera natural, hay un incremento de la producción de camarón. También tenemos un pescado, ¿me? Que cuesta más que las drogas, ¿me? Que es la anguila, ¿me? Que cuesta $1,000 el kilo de anguila. ¿me? Es muy preciado. Es muy preciado, que se da en el Gran Estero, en la zona del Gran Estero, y se da también... Pero ¿esa industria pesquera es artesanal o hay cierto nivel de organización? Totalmente informal, sin ningún tipo de apoyo. Una vez existió, hace muchos años, cuando el gobierno de Salvador G. Blanco, con la cooperación económica japonesa, existió un apoyo, pero incluso el gobierno de Japón donó un barco pesquero de investigación y está abandonado ahí en la bahía de Samaná. Está abandonado, dañado ese barco. Qué pena que sea así. Es decir, que no ha habido ningún incentivo. Los pescadores, por ejemplo, del camarón, en la época baja del camarón, tienen que recurrir a lo que se llama la licuadora, unos aparatos que succionan los camarones, las algas, y eso ecológicamente eso no es bueno. Es terrible, ecológicamente es terrible. Hemos tenido recientemente un desastre ecológico muy profundo, el Salto del Limón, o sea, prácticamente está desapareciendo. ¿Y a qué se debe? ¿Han deforestado esa zona? Los acuíferos que formaban el Salto del Limón, que vienen de una zona, de una loma que se llama Pan de Azúcar y Arroyo Chico, fueron totalmente deforestados por la ganadería y la siembra de chinola, y ya prácticamente en las épocas de sequía, que no hay lluvia, no hay. Entonces, Pedro, Samaná, la provincia está el propio municipio, ¿verdad? Santa Bárbara de Samaná. Está Sánchez. Samaná tiene tres municipios: Santa Bárbara de Samaná, Las Terrenas, Sánchez, y 3 distritos: El Limón, Las Galeras y Arroyo Barril. Esos son. Básicamente, aunque el potencial es el turismo, tú dices que de verdad Las Terrenas que está un poco mejor en esa parte. Ha habido descuido en lo otro. Hace muchos años, de hecho, un hermano mío que es agrónomo hizo una tesis basada en la posibilidad de industrialización del coco y se veía como un gran potencial procesar el coco. ¿Se explota el coco de manera industrial en Samaná? Mira, ha crecido profundamente la industria del coco en Samaná. Cuando yo llegué a Samaná en los años 70, habría industria de copra, que el aceite, sí. Ahí en Portillo. Eso generaba mucho empleo antes. Mucho empleo, y ya todo eso desapareció. Con el ciclón del 2008, las plantaciones de coco fueron profundamente afectadas, y después vino una plaga del ácaro, que dañó muchas matas. Y no se repuso la plantación. Y no se repuso. Y hoy, por ejemplo, la República Dominicana importa coco de Vietnam. Pero eso es una vergüenza. Una vergüenza. Samaná era el mayor productor de coco del mundo en el siglo pasado que había. Sí, además que tenían una calidad especial ese coco, se mencionaba siempre. Entonces, esas son básicamente los retos. Desempleo, hace falta un centro de estudio superior. La comunicación, tú dices una entrada mejor, una terminal de cruceros. El aeropuerto necesita más dinamismo. Desarrollar la industria hotelera. Es necesario que Samaná tenga una alianza público-privado, lo que hubo en zonas como Punta Cana y Bávaro. Y la propia Puerto Plata y la propia Puerto Plata. Samaná
Danilo, cuando llegó al poder en el 2016, su primera visita como presidente en esa época fue a Samaná y dijo que iba a construir una terminal de cruceros y pusieron un gran letrero en el malecón de Samaná. No se ha hecho. Y eso no se ha hecho. Samaná prácticamente llegan 13, 14 cruceros al año, es muy poco. Y la terminal de cruceros se hizo en Puerto Plata, con una línea de cruceros que iba originalmente a Samaná, que era Carnival, sí. Esa línea, y llegan 32,000 turistas a Puerto Plata. Aunque esa es una iniciativa privada, quizás los puertorplateños diligenciaron mejor sus cosas. Esa iniciativa podía haberse dado en Samaná, porque Carnival originalmente era Samaná que llegaba, y también otras empresas navieras como Royal Crown Caribe también, y hoy día han desaparecido. Llegan, lo que dicen en Samaná, unos cruceritos alemanes que duran pocas horas, que dejan muy poco. Pero de los hoteles que habían no han cerrado, siguen ahí. En Samaná hay muy poca capacidad hotelera. Hoteles grandes, hay 4 hoteles, los hoteles del Bahía Príncipe, que son el Bahía Príncipe de Portillo, el Callacoa, y 2 hoteles más que tiene el Bahía Príncipe, pero después lo que hay en Samaná son hotelitos muy pequeños, de 30, 40 habitaciones. Y en cuanto a la producción agropecuaria, ¿qué se está produciendo en la parte rural de Samaná? Samaná tiene la potencialidad de ser el granero de los víveres de la República Dominicana. El mejor víver que se produce en la República Dominicana se produce en Samaná. Hay un ñame, que le dicen el ñame diamante, que se produce en las galeras, que se exporta incluso a Alemania. El jengibre también está produciendo en la zona de Loma Atravesada, en la galera, se está produciendo un jengibre orgánico, pero todo eso es espontáneo, sin ningún tipo de apoyo. Es a gran escala. No es a gran escala, es de manera muy primitiva, muy artesanal. Hay, por ejemplo, producción de chinola importante en algunas zonas, en la zona de Juana Vicenta, cerca del municipio de Samaná, y hay prácticamente son producciones sin ningún tipo de incentivo, no hay préstamo, no hay nada. La industria del coco podría producirse el aceite de coco, que hoy día es tan preciado para la salud, que se está cocinando en el mundo entero. Hoy día se ha sustituido el aceite vegetal que había y el aceite de maní por el aceite de coco. Samaná tiene una industria ahí en Arroyo Barril y otra en Arroyo Chico, pero que una producción muy limitada, sin ningún tipo de apoyo financiero ni apoyo público. O sea que esa es la parte que habría que trabajar. Bueno, entonces lo otro es los grandes temas nacionales también, supongo que en Samaná preocupan. Una energía constante, permanente, estable, ¿verdad? ¿Cómo está el servicio de energía en Samaná? En algunas zonas, por ejemplo, en Las Terrenas y La Galera hay una compañía privada que se llama Luz y Fuerza, que tiene un servicio prácticamente permanente, 24 horas, pero es costoso, cuesta alrededor de 8 pesos el kilovatio hora para las personas que consumen menos de 300 kilos, y encima de 300 kilos cuesta alrededor de 14 pesos el kilovatio hora. En el resto es una energía subsidiada de Edenorte, y no hay permanencia. No hay permanencia del servicio. Y el tema de la seguridad en los espacios públicos. El tema de la seguridad ha mejorado bastante en los últimos tiempos, pero siempre no hay servicios policiales efectivos. Los cuarteles policiales y la seguridad turística es mínima la que hay, porque en Samaná no hay inversiones. Para que tengamos una idea, el presupuesto de Samaná apenas llega a 526 millones de pesos al año. Que recibe la alcaldía. No, que recibe la provincia. La provincia completa. Entera, sí. El despacho de la primera dama tiene cerca de 1.000 millones de pesos al año. Y de esos 526 millones de pesos
que recibe Samaná, cerca del 75% se van en gastos corrientes, es decir, salarios de empleados públicos. Pedro, una de las potencialidades que se mencionaba de Samaná cuando el turismo se estaba expandiendo mucho era que decían que era el lugar con todas las condiciones para el turismo que es el premium inmobiliario, de gente que viene a comprar y a desarrollar un proyecto inmobiliario para vivir o alquilar. Y en un momento se mencionó que mucha gente estaba comprando en Samaná. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, hubo un cierto boom a principios, mediados del 2010, 2012, pero eso se ha detenido, sobre todo ese boom del turismo inmobiliario se desarrolló en Las Terrenas y se ha detenido por la falta de gestión municipal que hay en Las Terrenas. Las Terrenas, a pesar de la belleza y las potencialidades que tiene, es un caos en términos de orden municipal. Cuando usted llega a Las Terrenas, lo que le da la impresión, o sea, del desorden, del caos que hay, no hay planificación urbana de ningún tipo, el tránsito, no hay aceras, y eso ha hecho que ese turismo inmobiliario que era de cierta categoría, por ejemplo, proyectos importantes como Balcones del Atlántico, que hicieron 2 etapas, han detenido la tercera etapa por esa falta de gestión ambiental y gestión municipal que hay en Las Terrenas. Se han alejado las inversiones. Se han alejado las inversiones y han decrecido en los últimos tiempos y hemos tenido, por ejemplo, el turismo de películas, para filmar películas. Una locación muy bonita. Una locación muy bonita, no se incentiva, hemos tenido películas famosas, se han hecho en Las Terrenas, incluso teníamos una empresa turca que hacía un reality show, que dejaba 12 millones de dólares al año en Las Terrenas, por esa falta de gestión y de organización se fue a Las Romanas a filmar, tuvo varios años en Las Terrenas y la ida de ese grupo de empresarios turcos que hacían esas películas ha habido una merma sustancial para Las Terrenas en los últimos tiempos. ¿Y de qué vive la gente que está en la edad plena de trabajar en la juventud? ¿En qué se gana la vida en Samaná? En Samaná prácticamente se gana de la construcción, la construcción y el trabajo en restaurantes y en hoteles y en las bancas. Las mujeres trabajan mucho, hay muchas bancas. Eso aquí es una plaga también. En Las Terrenas hay más bancas que todo, Mateo. Sí, bueno, en el país entero, lamentablemente. Bueno, entonces hay mucho que hacer en Samaná, pero es un trabajo que tú tendrías que hacer de ser electo senador en coordinación con el gobierno central, porque los legisladores solo no pueden, y en coordinación incluso con la municipalidad. Y con el sector privado, hay que incentivar el sector privado. Por ejemplo, yo entiendo que debe haber un turismo complementario entre la zona de Bávaro y Punta Cana y Samaná. Siempre se ha hablado de eso y nunca se ha hecho. Hay una compañía de Los Cisneros que tiene un proyecto Tropicalia, que tienen en proyecto un ferry de Michia a Samaná. Sí, muy bien, es un buen paseo. A esa zona de Bávaro y Punta Cana llegan alrededor de 5 millones de turistas al año y la oferta que ellos tienen es sol y playa. Sin embargo, en Samaná tenemos un menú muy amplio de oferta para ese turismo que podría ser un turismo que podría ser de un día, de 2 días, y son excursiones que incluso le dejarían mucho dinero a los hoteles de la zona de Punta Cana y Bávaro. Esa es una buena potencialidad. Lo otro es, ¿tú piensas que en Samaná hay condiciones para que, por ejemplo, se instale una extensión de la UAS, por ejemplo, o de otra universidad? Mira, allá hay un centro de la UAS que tiene un ciclo básico, y que lo dirige un gran amigo mío, el profesor Samuel Lewis. Yo creo que es necesario que Samaná tenga una universidad. Que imparta carreras. Con algunas carreras, no carreras de derecho, porque ya habemos demasiados abogados. Yo creo que debía haber un soporte para el desarrollo turístico, para la administración hotelera, carreras artesanales. Bueno, amigos míos que trabajan en el turismo me dicen que una de las fases en la industria turística que necesita gente para trabajar es toda la que tiene que ver con el tema de mantenimiento, electricidad, mecánica diésel.
y que pagan bien, pero no aparecen. Infotep está haciendo algo, pero hay demanda para ese tipo de empleo. Se necesitarían esas carreras técnicas, man, que son muy demandadas ya, técnicos en aire acondicionado, técnicos mecánicos de vehículos, calefacción, todo ese tipo de trabajo técnico. Man, es necesario en Samaná que exista, man, un soporte educativo que pueda suplir al potencial desarrollo que tiene la provincia. Sí, vamos a una pausa, Pedro.